vamos a iniciar el primer bloque de este segundo Foro Internacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. Este primer bloque es denominado Poder Ejecutivo, Constitución y Transparencia. Para iniciarlo invitamos a la moderadora Alexandra Ames y a los integrantes del panel Samuel Abad, Maite Vizcarra y Gabriel Ortiz de Ceballos. Alexandra Ames es magíster en políticas públicas por la Universidad Católica del Perú, experta en diseño, gestión, monitoreo y evaluación de proyectos, programas y políticas públicas, habiéndose desarrollado como consultora en áreas de gestión y responsabilidad social empresarial. Actualmente es jefe del Observatorio de Políticas Públicas de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. Por su parte, Samuel Abad es licenciado y doctor en Derecho por la Universidad Católica del Perú y la Universidad Autónoma de Madrid, respectivamente, con especialización en Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Litigios. Actualmente es miembro del estudio Checopar asociado a Baker & McKenzie International, uno de los estudios de abogados más prestigiosos del Perú. A su vez, Maite Vizcarra es magíster en Ciencia Económica y Regulación Económica de los Servicios Públicos e Industrias de Redes por la Universidad de Barcelona. Es experta en innovación tecnológica y digitalización con experiencia profesional de más de 10 años en gestión de proyectos de innovación, telecomunicaciones y tecnologías y de las comunicaciones. Ha sido gerente general del Centro de Innovación de IPADE y asesora senior de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones URSEC. Actualmente es miembro del Instituto Tecnológico de Producción del Perú, columnista del Comercio y catedrática en la Universidad San Martín de Porres y en la Fundación Ortega y Gasset de España. Finalmente, Gabriel Ortiz de Ceballos es economista por la Pontificia Universidad Católica del Perú y magíster en Administración Pública por Harvard University. Ha sido representante del Ministerio de Economía y Finanzas ante el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico CEPLAN y miembro de la Sala de Libre Competencia y Protección de Derechos del Consumidor de Indecopi. Actualmente es presidente ejecutivo de Apoyo Comunicación, miembro del Comité Ejecutivo y Consejo Directivo de Empresarios por la Educación y miembro del Grupo Global de Expertos en Comunicación Corporativa, Financiera y Crisis de Weber Shandwick. Adelante, por favor. Hola, buenos días. Muchas gracias a la Cámara de Comercio de Lima por la invitación a formar parte como moderadora de este gran panel que vamos a tener sobre estrategias y miradas para luchar contra la corrupción desde estas perspectivas multidimensionales, ¿no? Tanto desde la mirada institucional, constitucional, también desde la mirada de la tecnología, la modernidad y la capacidad de gestión, y también, por supuesto, desde la participación ciudadana y lo que puede y debería hacer la sociedad civil para involucrarse en este proceso. En ese sentido, vamos a tener una dinámica, espero que les pueda gustar. La idea es que no sea un monólogo de cada uno, sino en donde podamos intercambiar opiniones para enriquecer el debate, pues de eso se trata, ¿no? Entonces vamos a empezar primero con Samuel Abad, quien va a tener 10 minutos para participar, y luego vamos a ir pasando a los demás. Bueno, muchas gracias, Alexandra, muchas gracias a los organizadores. Un gusto estar con Maite y con Gabriel y con ustedes en esta reunión. Yo quería en estos 10 minutos que tenemos en esta primera ronda comenzar tratando de hablar de 3 temas. ¿Por qué? Porque el tema tiene que ver con el Poder Ejecutivo, la Constitución y la transparencia. Y quisiera comenzar planteándome la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de Constitución tenemos? ¿Qué tan democrática es la Constitución que tenemos? Y quisiera comenzar con un símil que suelen utilizar algunos autores. La Constitución es como un traje. Imagínense, un traje a la medida. Es el sueño de todo profesor de constitucional. Un traje que te queda perfecto, que lo llevas bien. Esa es la Constitución ideal, la llamada Constitución normativa. La Constitución no debe ser un disfraz. Y a veces han habido en el Perú constituciones que eran un disfraz. Parece que es Constitución, dicen que es Constitución, pero no es Constitución. Y puede ocurrir también que la Constitución sea un traje que nos queda grande o que nos queda chico. Una Constitución nominal, una Constitución que de verdad no se ajusta a la sociedad en la cual vive el país.
el sueño es tener una constitución normativa. Pero no basta con tener una constitución normativa. ¿Qué ocurre si nos queda el traje a la medida perfecto? Pero el traje es un traje de hace 50 años. Ya tiene por ahí algún huequito, algún parche. Está un poquito lustroso. Nos quedó en su momento y hoy nos sigue quedando perfecto. Es el traje con el que nos casamos. Pero ocurre que ya está viejito. Entonces, ¿cuál es el ideal de constitución y qué constitución tenemos? Es una pregunta que cada uno de nosotros se puede hacer para llegar a una conclusión. Yo les diría que lamentablemente a lo largo de la historia peruana no hemos tenido constituciones normativas, no hemos tenido constituciones que han sido trajes a la medida. Muchas veces hemos tenido constituciones disfraces, muchas veces hemos tenido constituciones cortas o constituciones largas. Y hoy tenemos una constitución, y voy aterrizando, que ya no responde a la realidad. Tiene problemas serios. Y esto no significa que esté hablando de una asamblea constituyente. Esto no significa que esté planteando una nueva constitución con un referéndum o un plebiscito. No, estoy diciendo que hay problemas en la constitución y problemas estructurales. Y permítanme recordar algunos en la historia. Hace unos días leí un artículo de Alejandra Ames donde se planteaba el tema de la democracia. Hemos construido constituciones no democráticas. ¿Se imaginan una constitución que excluya a la mitad del país? Hemos tenido constituciones que no reconocían el voto de las mujeres. ¿Se imaginan constituciones que en el fondo son constituciones que responden a otras realidades y que tratan de enfrentar problemas copiando instituciones de otros países? Hoy día se habla de disolución del Congreso, de cuestiones de confianza, de vacancias presidenciales, y todas son instituciones que vienen de otras experiencias. Tenemos una constitución que en el fondo es lo que algunos llaman una fusión. Es algo que ocurre en América Latina. Hemos construido un régimen presidencial y para evitar excesos le hemos incorporado instituciones parlamentarias. La cuestión de confianza, la disolución del Congreso, y la pregunta es, cuando hacemos esta mixtura con una realidad en la cual tenemos un presidencialismo largo, de larga historia, y donde tenemos a veces parlamentos donde el Ejecutivo tiene mayoría, pero también tenemos a veces parlamentos donde el Ejecutivo no tiene mayoría, o donde en el Congreso están totalmente fraccionados. ¿Cómo funciona esto? ¿Por qué quiero mencionar y comenzar con este tema? Porque creo que hay un problema de fondo. Hay que plantearnos realmente qué tan democrática es nuestra Constitución. Y ese es el primer punto con el que quería comenzar. Tendremos que plantearnos, en mi opinión, algunos temas de cambio. Y sí creo que un tema de cambio, y lo vinculo al segundo aspecto que quería examinar, es el tema del Poder Ejecutivo. Hoy estamos viviendo una crisis intensa. Desde el 2016 a la fecha, ¿cuántos presidentes hemos tenido? ¿Cuántos presidentes hemos tenido del 2016 a la fecha? ¿Cuántos ministros hemos tenido en los últimos meses? ¿Cuántos viceministros? ¿Cómo puede marchar un gobierno así? ¿Cómo puede marchar un Estado así? Es imposible. Hay un problema serio en el Ejecutivo y particularmente me detendré en uno de ellos, que tiene que ver con un largo tema y profundo tema, que es la responsabilidad del presidente de la República. ¿Por qué? Porque hoy día hay una importante denuncia de la fiscal que acusa al presidente actual por liderar una organización criminal. Y entonces la denuncia presentada en el Congreso se plantea ¿con qué? Con un muro. Con un muro que es decir, oye, al presidente solamente se le puede juzgar por ciertos delitos. 4. Y ese delito, corrupción, no está en la lista. Y uno se pregunta, ¿por qué no está en la lista? ¿Ustedes creen que un ciudadano entienda que un presidente no puede ser juzgado por corrupción? ¿Entenderás por qué el presidente no puede ser juzgado por corrupción? Y aquí permítame acudir a la historia. 1860. 1860. Esta cláusula que dice que el presidente solamente puede ser juzgado por ciertos delitos viene de 1860. Un traje viejo, un traje que ya está desactualizado, un traje que pudo servir en su momento y se debió cambiar. Recién hoy día se está pensando en cambiar. No han querido cambiarlo.
y hay que decirlo claramente, no han querido cambiarlo. Debate constitucional 1931, Congreso Constituyente del 31. Se dijo, hay que ampliar la lista. Esto es demasiado. No se aceptó. Más cerca, debate constitucional 1993, la actual constitución. Se dijo, oye, hay que incluir la corrupción. No puede ser que el presidente no pueda ser procesado o acusado por corrupción. Se planteó, hubo una propuesta alternativa, no se quiso aceptar. Luego de la caída del presidente Fujimori en 2000, Comisión de Bases para la Reforma Constitucional liderada, convocada por el presidente Paniagua, se planteó nuevamente el tema. Año 2001, 21 años atrás, no se quiso cambiar. Es decir, queremos seguir con el mismo traje viejo. Y ese traje viejo ya no puede seguir vistiendo al Ejecutivo. ¿Qué se puede hacer? Bueno, hoy día hay dos vías. Y hoy día, ante esta crisis, hay dos vías. Una, que el Congreso asuma la denuncia, interpretando la Constitución, y que al final, si alguien está en desacuerdo, que legítimamente puede estar en desacuerdo, que acuda al TC. Y que el TC decida, el Tribunal Constitucional decida si es factible o si no es factible. En una democracia no está mal que haya conflictos. En una democracia no está mal que haya conflictos. El problema es que se resuelvan pacíficamente y por las instituciones legítimas que existen. Y una institución legítima que existe para resolver ese conflicto debería ser el Tribunal Constitucional. En consecuencia, a nivel del Ejecutivo existen problemas serios que hay que revisar y que lamentablemente no se ha querido revisar. Buena parte de la crisis que tenemos es esta, tiene como causa una causa histórica. Ciertas élites han querido evitar este tipo de control. En una república, un presidente no es un monarca, es un presidente. Finalmente, herramientas para la transparencia. Siempre es importante en una democracia controles preventivos y controles posteriores. Y obviamente cuando hablamos de democracia, hablamos hoy día de una situación muy particular. Algunos hablan que estamos en una situación de muerte lenta de la democracia. Ya no hay golpes de Estado, ya no hay muertes súbitas, hay muertes lentas, poquito a poquito vamos desfalleciendo. Bueno, si seguimos así, no solamente en el Perú, sino en América Latina, va a haber problemas, pues. Crisis de representación. ¿Cuánta gente se siente identificada con los actuales representantes? Crisis de los controles, crisis de las instituciones. Y aquí solamente recordar, por ejemplo, que algo se ha avanzado en materia de transparencia. Este año cumplimos 20 años de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Hace 20 años no había ley y el derecho de acceso a la información apareció con la Carta del 93. ¿Ustedes creen que en el 93, el 94, el 95 había transparencia, pese a que estaba en la Constitución? No, recién esto se desarrolla a partir del 2000, del 2001, del 2002, cuando aparece esta ley. Pero no solamente es importante la ley de transparencia y fortalecer la institucionalidad, y con esto voy acabando, sino también tomar nota que hay instituciones claves para el control y que hoy día están en la agenda del debate. En breve se elegirá el presidente de la Corte Suprema. ¿Cuántos de nosotros sabemos que están planteando los tres candidatos? ¿Cuántos? ¿Cómo la ciudadanía sabe qué va a hacer aquel que se va a convertir en el líder del Poder Judicial? No se conoce. En breve, no sé si en breve, pero en todo caso el Congreso tendrá que elegir a un magistrado del Tribunal Constitucional. El cargo del doctor Ferrero ya venció, y al defensor del pueblo, a la defensora del pueblo, cuyo mandato ya venció, ya se fue el titular anterior, y que en el proceso de elección que hubo no se ha podido elegir. Y son cargos indispensables para fortalecer el control y que ameritan una deliberación pública, para que la ciudadanía sienta que esos representantes o esos titulares son quienes van a poder defender sus derechos. En definitiva, creo que hay que repensar algunas instituciones y hay que fortalecer las instituciones de control. Hoy día estamos viviendo tiempos difíciles, hoy día muchas veces la coyuntura nos gana, pero no hay que perder de vista que necesitamos en ocasiones cambiar de traje, adecuarlos para poder enfrentar
los problemas que plantea vivir en una sociedad multicultural como la que hoy día tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Samuel, por estos primeros 10 minutos. Vamos a pasar ahora con Gabriel Ortiz de Ceballos. Muchas gracias por la invitación. Hay varios temas que quisiera poner un poco en la mesa, ¿no? El primero es, muchas veces la gente dice la corrupción es como un cáncer, ha hecho metástasis, ¿sí? Y alguna vez escuché de un especialista en corrupción esta aclaración que me parece muy importante tener en mente. La corrupción no es un cáncer, es un hongo. Y el hongo se combate todos los días. O sea, no hay operación anticorrupción. Un cáncer se puede extirpar, se puede hacer tratamiento y a partir de ahí, digamos, hacer chequeos más o menos cada cierto tiempo. Un hongo hay que checarlo todos los días. Hay que asegurarse de que no esté en las condiciones para que aparezca. Entonces, lo primero que hay que saber es que si queremos luchar contra la corrupción, es un pleito de todos los días, es un pleito que nunca acaba, es un pleito que obliga a poner luz, ventilación y evitar la humedad, porque si hay oscuridad, hay poca ventilación y hay poca luz, va a haber corrupción. Entonces, la lucha es una lucha permanente, ¿no? Y en eso hay que involucrar tecnología y ciudadanía y también cuestionarse si es que el esquema que tenemos hoy día en el aparato estatal es bueno o no para poder luchar contra la corrupción con esa lógica de transparentar y transparentar y transparentar, que es la mejor manera de combatir la corrupción permanentemente. Hoy día, si yo quiero decidir a dónde me alojo cuando viajo, agarro mi celular y veo en Booking o en Airbnb cuántas estrellitas tiene el hotel y qué comentarios hay, etc. ¿Qué hace que eso no esté disponible para que uno sepa si la posta médica donde un ciudadano se atiende tiene o no tiene los medicamentos, cómo ha sido tratada la persona que ya se han atendido en esa posta médica, cómo, o sea, cuánto tiempo me demoro en sacar citas, cuánto tiempo me demoro en que me atiendan, etcétera? Y eso con todos los servicios que el Estado tiene. O sea, acá podría estar toda la data de todos los sitios donde el Estado opera o da un servicio público de cualquier tipo y podría tener las estrellitas de otros ciudadanos que están diciendo si es que los trataron bien o los trataron mal. Cuando nosotros estamos siendo atendidos por el sector privado, yo compro alimento para mis mascotas en una tienda y a los 5 minutos me está llegando un mail para que ponga cuántas estrellitas le doy a la persona que me atendió comprando el alimento para mi dog. ¿Por qué diablos no está disponible eso para los ciudadanos respecto a servicios públicos tan importantes como lo que reciben del Estado? ¿Es porque falta tecnología? No, la tecnología está acá y se usa a diario. Es porque falta voluntad política. Es porque nadie se ha metido eso como una tarea que de verdad haría que los ciudadanos tengan un control respecto de la calidad del servicio que el Estado les brinda. Y para eso está el Estado. Entonces, el primer problema que tenemos que ver es que la tecnología puede ser un aliado muy grande, pero no nos va a servir de nada si es que no tenemos la voluntad política. Y ahí es donde entro a este siguiente tema. Hoy día tenemos la Oficina de Gobierno Electrónico debajo de la Presidencia del Consejo de Ministros y la Oficina de Protección de Datos debajo del Ministerio de Justicia. ¿Y qué pasa? Que hay un conflicto estructural
que no tiene que ver con las personas, es un conflicto de la estructura, respecto a que el Poder Ejecutivo no tiene los incentivos para hacer transparente qué tan bueno es en la prestación de servicios al ciudadano. Quien tiene el incentivo para medir que también está sirviendo al ciudadano el Poder Ejecutivo tiene que ser otra institución. Tiene que ser otra institución la que tiene capacidad de decirle, publica la data para saber si es que tienes medicamentos aquí o no tienes medicamentos allá, porque si el sector, o sea, si el Ministerio de Salud está mandando medicamentos, sabe si hay medicamentos o no hay medicamentos. O sea, ¿por qué no está acá? Eso es algo que no puede quedar dentro del Poder Ejecutivo. Tiene que ser otra entidad la que lo obligue a publicar esa data. Y que esa data sea vigilada también por la sociedad civil y por los ciudadanos en general organizados para dar información a otros ciudadanos sobre qué tan bien o qué tan mal lo atienden en distintos servicios públicos, ¿no? Entonces, la unidad de gobierno electrónico y la unidad de protección de data tienen que, en mi opinión, salir del Poder Ejecutivo y tienen que pasar a una entidad que tenga la autonomía presupuestal, el personal técnico y la autoridad legal para de verdad ejercer presión sobre el Poder Ejecutivo para que mejore sus estándares en términos de atención al ciudadano. Esa es una tarea que tenemos por delante y que tenemos que involucrar a cambios legales y a su vez también participación de la ciudadanía. Por ahora me quedo aquí. Buenísimo. Ahora sí, pasamos contigo, Maite. Gracias, Ale. Bueno, en verdad, escuchándolos a los dos, a Samuel y a Gabriel, he coincidido muchísimo en lo que decían, pero antes tenía una duda metódica. Yo quisiera saber cuántos en esta sala usan WhatsApp. Todos. Ya. Eso es lo que, primera pregunta que tenía, porque decía, tal vez voy a decir rocas, ¿no? Pero no voy a decir rocas. La primera evidencia es que definitivamente en el Perú, hoy todo el mundo sabe qué cosa es lo digital. Consumimos digital. Aquí he visto a gente que está tomando fotos, que está haciendo videos. Ustedes mismos crean sus contenidos digitales. Esa es la primera evidencia. Segunda evidencia es lo que ha dicho Samuel, que estamos en el siglo XXI y tenemos un traje que seguramente usamos cuando hicimos la primera comunión, y aun cuando los hayamos puesto todos flaquitos o nos mantengamos bien físicamente, ya no nos cierra. Pero me preguntaba algo más, ¿necesitamos traje? Esa es la gran pregunta, porque hoy día en Internet, en el mundo digital que ustedes tienen, no tenemos reglas escritas, y muchos de ustedes viven sin saber qué dice la Constitución. Peor aún, las generaciones más jóvenes ni siquiera saben para qué quieren una Constitución, porque se meten en una plataforma como TikTok, o se meten en WhatsApp, o se meten en Facebook, o en Twitter, y empiezan a hacer lo que ellos libremente quieren. Entonces, la primera gran pregunta es, ¿de verdad necesitamos un traje? ¿Necesitamos una Constitución? ¿O es que estamos cuestionando incluso la misma manera de vivir colectivamente? Y aquí aparece este discurso que tiene que ver con la tecnología. ¿Por qué creen ustedes que un millonario como Elon Musk, ¿saben quién es Elon Musk? El dueño que ahora está controlando Twitter. ¿Por qué este señor que hace naves espaciales y ha hecho autos eléctricos como Tesla se ha metido a un espacio como Twitter? Porque quiere controlar la opinión pública mundial. Entonces, hay ciertos derechos, hay ciertas libertades que históricamente todos construimos a través de ese librito que se llama Constitución, pero hoy día muchos de esos derechos nuevos se están generando en espacios abiertos como es lo digital, el Internet. Entonces la primera pregunta que yo me hago es, ¿no podemos nosotros usar esos instrumentos digitales que todos usamos tan bien para empezar también a cuestionar algunos valores que no queremos tener, pero que nos han impuesto porque de alguna manera
el mundo formal todavía sigue anquilosado y nosotros no cambiamos. Entonces aquí, escuchándolo a Samuel, en efecto hay que hacer cambios institucionales y seguramente eso tendrá su propia vía, habrá que llamar al Congreso, no sé, en fin, plebiscito, lo que sea, y escuchándolo a Gabriel seguramente habrá que reformar instituciones del Poder Ejecutivo o crear nuevas cosas, pero en el camino estamos nosotros, o sea, todos los ciudadanos. ¿Por qué no podemos usar una cuenta en WhatsApp? Obviamente que hay temas de privacidad, pero hablemos de todos los miembros de la Cámara de Comercio de Lima, que deben ser enormes. A todos esos miembros de la Cámara de Comercio de Lima no los podemos poner en una única cuenta de WhatsApp y a partir de ahí darles ciertos instrumentos digitales que les ayuden a hacer vigilancia ciudadana. ¿No podríamos cada uno de nosotros tomar una foto dentro de esa cuenta de WhatsApp con la autorización de cada uno de ustedes, administrado por una entidad como puede ser la Cámara de Comercio de Lima, con la autorización, porque todos somos miembros, y empezar a hacer veeduría ciudadana? Yo lo que siento es que mientras la democracia que vivimos, o la Constitución, o todas estas cosas formales, nos dan un ancho de banda de 5, en lo digital tenemos un ancho de banda de millones. Y entonces esa disonancia que hay entre mi experiencia de lo que es lo institucional respecto de mi experiencia que es con lo digital, nos hace crack. Y en verdad terminamos muy frustrados. Entonces, ¿cuál es mi propuesta, Ale? O sea, me parece estupendo haber escuchado a Gabriel y a Samuel. Hay que hacer cambios institucionales que seguramente tendrán una vía formal. Para eso están los políticos, para eso hay que empezar a generar nuevos partidos políticos, para eso hay que generar mejores instituciones en el Ejecutivo, pero mientras tanto estamos los ciudadanos. Y yo creo que deberíamos empezar a utilizar más instrumentos tecnológicos que sabemos utilizar. Si podemos mandarnos chistes o contenidos medios tontos por el WhatsApp, ¿por qué no podemos mandarnos contenidos de valor? ¿Por qué no puede haber una institución, la Cámara o quien sea, que nos empiece a decir, oye, hazlo por acá? Si lo vistes por allá, tómale una foto. Yo lo subo, lo posteo. ¿Por qué en Twitter no podemos hacerle bullying a un mal funcionario público? Y ahora sí destruirlo. ¿Por qué no podemos hacerlo? Sí lo podemos hacer. Lo que pasa es que no existe, digamos, esta capacidad para creernos que tenemos ese poder. Y número 2, por otro lado, los que se están beneficiando fuertemente de esto son los que quieren hacer negocio y con todo el derecho del mundo. Así como apareció un Elon Musk, probablemente aparecerá un peruano que cree alguna de estas plataformas para hacer negocio y con todo el derecho del mundo, pero también se pueden hacer cosas, digamos, sociales pro bono que nos pueda ayudar. Yo diría que el gran reto que hoy día tenemos para resolver estos problemas a través de la tecnología y la innovación es hablar ese idioma. Y en ese idioma a veces no se necesitan trajes. A veces la norma es ser free, o sea, andaremos pues sin trajes. ¿Pero por qué? Porque las formas y los códigos que tenemos ahí son distintos, son diferentes. Has hablado, Samuel, del hecho de que en una sociedad como la peruana hay tantas diferencias sociales, hay tantos elementos que nos hacen distintos. En el mundo digital todos somos iguales. Igual vale la opinión de un experto como Samuel, como igual vale la opinión de un canillita o igual vale la opinión de cualquier persona que se mete en el Twitter. Y eso es el valor fundamental de lo digital, que nos equipara. Alguien tiene que ser capaz de utilizar esa fortaleza para crear un instrumento que nos permita, primero, empoderarnos, hacer vigilancia ciudadana y decirle a quienes nos gobiernan que están allí de prestadito, que les hemos dado un mandato y que no son ni reyes ni tienen un privilegio especial, sino que están de prestadito. Y número 2, tendremos que tener la capacidad también de nosotros mismos gobernarnos. Hoy es posible. Si en una plataforma como TikTok o Facebook estamos todo el día votando, ustedes están haciendo todo el día elecciones. ¿Me gusta? No me gusta. ¿Me gusta? No me gusta. ¿Por qué no podemos estar todo el día haciendo me gusta y no me gusta de cosas que realmente son importantes? En vez de estar poniendo una foto que me gusta y no me gusta, ¿por qué no podemos decir una norma que me guste? O una regla que me guste, o algo que me toque directamente a mí. Hay que recobrar el ancho de banda de la democracia, y eso creo que es el gran reto que tenemos que empezar a pensar en el Perú del siglo XXI. Ojalá. Buenísimo, tenemos 3 miradas muy interesantes que tienen puntos en común, ¿no? Por un lado, Samuel ha reforzado esta idea de la necesidad de hacer cambios o rediseños institucionales, ¿no? Entendería quizás desde la perspectiva en donde un buen diseño institucional puede ayudar a modelar comportamientos o generar los cambios que se requieren en la práctica, en el modo como los relacionamos las personas o en este caso los funcionarios en el mundo de la esfera pública, ¿no? Y también de los ciudadanos, por supuesto. Gabriel nos ha presentado cómo desde lo que tenemos, desde cómo tenemos diseñadas las instituciones,
se podría aprovechar algunas herramientas que ya existen, que ya tenemos a la mano y que sabemos usar para generar esta capacidad de involucramiento ciudadano en donde podemos monitorear, vigilar y calificar también o manifestar la satisfacción o insatisfacción, ¿no? de un bien público, de un servicio público, ¿no? Creo que como ciudadanos, sin lugar a duda, más allá que podamos o no tener la herramienta diseñada, lo que nos hace falta es tener esta concepción que, como bien mencionó Maite, a través de lo digital, así como podemos darle like, me gusta o no me gusta a una foto de una amiga, ¿por qué sí lo hacemos con ellos? Que probablemente porque tenemos un sentido de pertenencia a este grupo y probablemente no lo hacemos cuando queremos juzgar, calificar o analizar los temas públicos. Entonces, mi pregunta para esta siguiente ronda, y el tiempo es muy pequeñito el que nos queda, igual vamos a tener un par de rondas, una rondita más al final de un cierre, pero el tiempo es tirano, yo no soy la tirana, es el tiempo, por si acaso, pero vamos a pensar, o me gustaría que pensemos en esta segunda ronda, cómo nos aseguramos de cultivar estos valores ciudadanos, este respeto a la cosa pública, a la esfera pública. ¿Por qué, a pesar de tantas denuncias de corrupción, seguimos teniendo esta frase ciudadana tan posicionada de que no importa que haga obra, ¿no? Que no importa que robe, pero que haga obra, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos cambiar este chip de pronto ciudadano, o de repente no es una responsabilidad de los ciudadanos, es de pronto de los políticos? ¿Por dónde empezamos? ¿Qué podríamos hacer, Samuel? Muchas gracias, Alejandra. Interesantísimo el panel. A ver, ¿hay que desnudarse o no? ¿Hay que quitarse el traje o no? Y yo quería comenzar con esta pregunta, ¿por qué? Porque lo que comenzábamos a evidenciar con esta símil del traje es que en realidad el discurso constitucional clásico tiene limitaciones, y por eso les decía, ¿qué tan democrática es la Constitución? Hay una relación entre democracia y constitución. No toda constitución es democrática. No, lamentablemente no toda constitución es democrática. Por eso les decía, a veces la Constitución es un disfraz. A veces es un disfraz. Hay libertad de prensa. Miren la cantidad de diarios que están en los kioscos, pero todos los canales copados, ¿no? Entonces, a veces la Constitución es disfraz. Entonces, ¿por qué les planteo esto? Para evidenciar las limitaciones de una Constitución y plantearnos cuál debería ser el objetivo de una Constitución. Permítanme acá hablar como profesor de Derecho Constitucional. El objetivo debería ser garantizar la gobernabilidad. Que puede haber conflictos, pero que se resuelvan pacíficamente. Garantizar los derechos de las personas. Garantizar que las personas se sientan representadas por las instituciones y que en consecuencia se legitimen. Y tener resultados. Y tener resultados. ¿Tener resultados para qué? Para que la gente defienda su sistema. Estamos viviendo en una crisis de representación, donde la ciudadanía no se siente representada ni con el Congreso ni con el Ejecutivo. Las encuestas lo evidencian, no voy a decir más. La ciudadanía tampoco piensa que el referéndum, por lo menos, o los mecanismos de participación ciudadana son la solución. No, tampoco. Hay que pensar nuevas herramientas de participación, y retomo lo que dice Maite. Una democracia moderna requiere diseñar nuevas herramientas de participación que vayan más allá de la elección cada 5 años. Nuestro sistema de participación es muy limitado. Elegimos cada 5 años y no hay forma de que la persona se vaya. Y encima la Constitución, con un lenguaje del siglo XIX, dice el congresista no tiene mandato imperativo. Eso significa que no me hace caso a lo que yo le digo. Son instituciones que vienen de siglos pasados y que hay que cambiarse de traje. Yo prefiero estar vestido, les confieso, que estar sin traje, prefiero, porque creo que el traje nos protege. ¿Nos protege de qué? De eventuales excesos. También en las redes sociales hay excesos. Y en consecuencia hay que proteger los derechos de las personas. Una constitución tiene 2 grandes espectros clásicamente: la tutela, el reconocimiento de los derechos y la organización del poder. ¿Cuál es el gran déficit que tiene nuestra Constitución? Lo estamos viviendo desde hace años. Lo que llaman la sala de máquinas de la Constitución, donde se maneja el poder.
¿Dónde se organiza el poder esto de relaciones ejecutivo y parlamento? Cuando digo que hay que revisar la Constitución, no me estoy refiriendo a ver los derechos están bien, se puede mejorar, pero ahí no hay un gran debate. El debate está en cómo revisar la organización del poder en el Perú, cómo garantizar un mejor sistema de representación, cómo favorecer mecanismos de participación ciudadana, aparte de los clásicos de elegir cada 5 años, de mecanismos de participación directa, sino también pensar en los planteamientos que hace Maite y cómo reconocerlos y que no haya problemas, porque en el Perú sobran los problemas. En consecuencia, creo que eso es lo que hay que pensar, acercar una constitución a la democracia, porque la democracia implica participación y ya hemos mencionado históricamente las constituciones en el Perú no han sido democráticas. Hemos tenido república sin ciudadanas. Algunos hablan república sin ciudadanos. Bueno, yo les diría, república sin ciudadanos. La primera república peruana ha sido con el 50%. Ya autores dicen el sujeto de derecho para el mundo occidental, ¿cuál ha sido el sujeto del derecho? El que tenía derechos, un hombre blanco, que los negros y los indios chao, y propietario, con patrimonio. Ese era el sujeto de derecho histórico del siglo XIX sobre el cual se construyeron muchas instituciones que todavía sobreviven, como esa norma de 1860 que impide investigar y acusar, o acusar, mejor dicho, al presidente de la República y que tiene que ser urgentemente revisada. Controles. ¿Cómo evitar? La ley se acata, pero no se cumple. Para mis amigos todo, para mis enemigos la ley. Frases históricas, hay que romper con ese esquema. Mecanismos preventivos y sanciones. Sanciones para todo aquel que incumpla la ley. Todo aquel que incumpla la ley, porque lamentablemente en el Perú ahí se notan privilegios y acabos porque el tipo se ha vencido. Gracias. Buenísimo. Pasamos contigo, Gabriel. Yo creo que, digamos, una de las cosas que es bien importante para generar esa mayor participación ciudadana es facilitarla mucho. Es decir, cuando uno piensa en cambios de comportamiento, toda la teoría lo que te dice es tienes que reducir la fricción e impulsar, digamos. Pero digamos, impulsar, si antes no reduces la fricción, lo que hace es que la bola gire poquito. Y digamos, se trata de hacerlo más posible. Entonces, yo sugiero empezar por un sector que puede ser salud. Hoy día, justo antes, Alejandro nos comentaba que en época de pandemia, uno de los hospitales concesionados de salud tuvo una atención más rápida que un hospital privado. Y los indicadores de esos hospitales deberían estar disponibles para todos los hospitales y no solamente para los concesionados. Y no solo para salud, sino también para el MINSA y para los hospitales de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Policiales. Entonces, si pensamos en indicadores que puedan ser específicos en salud, ya tenemos en los hospitales concesionados una lista de indicadores. Con los indicadores se puede agarrar y exigir que esos indicadores estén disponibles para todos. Y hacer una campaña de vigilancia ciudadana en función de eso, ¿no? Pues creo que eso es en relación a la pregunta específica. ¿Cómo empezar de a pocos, reduciendo fricción y ayudando, sí, a que, digamos, la presión vaya sobre un hecho concreto y se logre, ¿no? Porque, digamos, hay un elemento demostrativo que es importante. O sea, en la medida en que tú logras algo, después vas por más, pero tienes que ganar en tu primer, el quick win, digamos, hay que diseñarlo, acompañarlo, ayudar a que ocurra, ¿no? Eso en relación a la pregunta específica, pero quería retomar el punto que dejé de que no podemos dejar en el Poder Ejecutivo la Secretaría de Gobierno Electrónico y la Oficina de Protección de Datos, que eso debe salir del Poder Ejecutivo por un tema de incentivos estructurales, donde tiene que ser una entidad autónoma quien exija eso. Y ahí hay dos caminos que habría que evaluar. Una posibilidad es darle esas funciones
con el personal técnico adicional que se necesita, etcétera, a la Defensoría del Pueblo, que es la entidad que por mandato constitucional tiene el elemento de pedir, o sea, de exigirle al Estado que cumpla con el ciudadano. Es decir, el rol de la Defensoría es precisamente decirle, tu Estado tienes que actuar para eso. Entonces, la data, si es que evidentemente eso implica reforma de la ley orgánica de la Defensoría, habrá que ver, digamos, un poco todo lo que eso implicaría para que de verdad tenga fuerza, pero es una posibilidad que habría que analizar. Las otras posibilidades que habría que analizar son las de la experiencia internacional, que obligarían a crear probablemente un organismo, digamos, constitucionalmente autónomo, o que tenga, digamos, mucho peso. Tenemos que ser conscientes de que estamos enfrentando una situación hoy donde es muy difícil conseguir que el Poder Ejecutivo nombre gente técnica en distintos cargos. Cada cargo que se abre, la verdad es que uno tiene terror hasta ver el nombre en el peruano, y en la mayoría de los casos el terror se confirma. Pues es un tema, digamos, que hay que reconocer, es parte de la realidad que tenemos. Entonces, es importante que cualquier esquema que busque darle más peso a ese elemento de transparencia de datos nos dé garantías hacia adelante de que de verdad va a ser algo que esté en favor del ciudadano y no del funcionario de la autoridad, porque el riesgo que Moisés Naim nos advierte es este tema de populismo, polarización y posverdad, y de estos autoritarismos de distinto sesgo, puede ser de derecha o de izquierda, pero que se zurran en el ciudadano y que concentran poder a través de mentiras. Buenísimo, seguimos contigo, Maite. Bueno, yo quería responder a tu pregunta, ¿no? Esto de por qué, ¿cómo era? Roba y, que robe y, ¿cómo es? Robe y hace obra. Roba pero hace obra, ¿no? Entonces, otra pregunta que tenía para ustedes es, todos usamos WhatsApp, ¿no es cierto? Lo usamos ¿por qué? Porque es fácil de usar, ¿no es cierto? Nos lo descargamos en un celular, pero además es útil, ¿no es cierto? Yo creo que la tecnología más sexy es la que es útil. Y las leyes sociales son de cierta manera tecnología, porque nos enseñan a hacer las cosas de una manera, son códigos, las reglas sociales son códigos. Si voy a un sitio me visto de esta manera, si entro a este sitio tengo que decir tal cual, o sea, son códigos. Las leyes sociales son códigos, son tecnología. Cuando a nosotros Alexandra nos dice roba pero hace obra, en el fondo nos han vendido que eso es útil. Hoy día en el Perú ya estamos en ese nivel, que el código, robar, y si eso sirve para que hagas obra, go, like, me gusta. Y si mañana se presenta un político que nos dice casi con todo el cinismo del mundo, voy a robar el 30% de las obras públicas que voy a hacer, pero te voy a dar todas enteritas, la gente vota por él. ¿Por qué? Porque hemos llegado al nivel del que el cinismo se ha convertido en una forma de conducta social. Es una ley, es útil. ¿Qué tenemos que hacer? Usando la tecnología. Yo creo que tenemos que empezar a desmantelar esos códigos, esas leyes no escritas, porque definitivamente tenemos que entender que no son útiles. Seguramente les beneficiará a los que están involucrados con el robo, con la prebenda, pero como sociedad no. Y una forma de hacerlo es justamente, viendo esta foto ahora la miraba, y ustedes saben que es bien fácil, vamos a usar términos horribles, pero romperle la mano a alguien es bien fácil cuando hay dinero en papel. ¿No es cierto? Porque saco mi papel y te pago la plata. Pero en digital será fácil. ¿Cómo le transfiero a él dinero para que haga algo por mí? Es muy difícil. Si nosotros en el Perú tuviésemos dinero digital, o sea, si por ejemplo el Yape, que hoy día todos usan Yape, ¿no es cierto? Que es esta plataformita donde yo le pago el taxista, el verdulero, todo el mundo tiene Yape. Ya. Transaccionar digitalmente, mandarle dinero a una persona respecto a otra usando un celular, es súper complicado para los corruptos. ¿Por qué? Porque cuando se hace esa transacción digital, se deja una huella. Él me mandó dinero a mí
Yo sé que salió de su teléfono, me mandó tal, a tal hora y a cual hora. Si hubiese grandes niveles de digitalización en las transacciones digitales que se hacen en el Estado, todos podríamos ver qué me dio Samuel a mí o cuando yo le di a Gabriel, y entonces esa regla de robo pero hago obra se cae. Porque no hay necesidad, todos nos daríamos cuenta. Hoy es posible hacer eso con una tecnología que se llama bloque de cadena de datos, blockchain en inglés, en donde si todos nosotros estuviéramos compartiendo el mismo yape, voy a usar esa marca, todos sabríamos quién estaba haciendo qué cosa, a qué hora y cuánto dinero le dio al otro. Entonces, lo más disruptivo que tenemos que empezar a hacer en el Perú es acabar con el papel. Tenemos que evitar tener papel. El papelito manda debe desaparecer en el Estado. Debe desaparecer también en el dinero. Cuando todo sea digital, todos nosotros vamos a poder saber quién está sacando de dónde, quién sacó en qué momento, quién le mandó qué cosa al otro, y entonces todos seremos capaces de hacer auditoría global de las cosas que hace el otro. La mayor revolución que tiene que producirse en el Perú hoy, y en la tecnología, y en el mundo público, e incluso bancario, es el paperless. En inglés es no papel. Desaparezcamos el papelito manda. Desaparezcamos el papelito manda en las transacciones públicas, pero con coherencia. A mí me dicen, pon tu trámite digital, entra a la página web, saca tu página web, que no sé qué, y al final, ¿cómo acaba? E imprime el papel. Pues no te pases. O sea, si a mí me dices, empieza en digital, saca en digital, pero todo acaba con imprime el papel, no, pues el que diseñó esa tecnología no sabe nada. O le tiene miedo. ¿A qué? Porque quiere otra vez hacer lo que esa foto muestra. No sé si ahí se ve, pero aquí hay una foto que está dándote la mano, el dinero físico, y esa es la mayor corrupción que hay. Empecemos con algo muy simple. Cuando todo está tan mal, como es el caso del Perú, un pequeño cambio tan chiquitito, tan discreto, tan marginal como acabemos con el papel, puede ser una gran disrupción. Yo los invito hoy día, y no sé si a Hernán o quien fuese, hagamos una campaña porque en el Estado peruano desaparezca el papel. No le tengan miedo. Cuando desaparezca el papel, el papelito manda, se acabó la corrupción. Porque ya no hay manera de manipularlo físicamente. Igual pasará, ojalá, con el dinero. Cuando empecemos a usar dinero digital, se acabó la corrupción. A ver, dime tú si no nos vamos a enterar quién le mandó tanto dinero al otro y el 4 y al otro y el esto. Ese es el poder que tenemos que empezar a desarrollar y ojalá pues que alguien la chape, ¿no? Gracias. Buenísimo. Vamos a pasar a la siguiente ronda, que es un poco más cortita, de 2 minutos cada uno para ya ir aterrizando en algunas conclusiones. Pero primero quería preguntarte, Samuel, tengo comentarios a partir de lo que se ha dicho aquí. Gabriel mencionaba esta idea interesante que no la había escuchado y la voy a usar respecto a ver a la corrupción no como un cáncer necesariamente, sino como un hongo, ¿no? Me gusta esa metáfora porque la idea de abrir una ventana, que entre más luz, ventilar el espacio, está muy vinculada a la transparencia, ¿no? Y cómo la transparencia puede ser un gran aliado para luchar precisamente contra la corrupción. Pero, Samuel, cuando se habla de abrir el gobierno, de esta lógica del open government, ¿no? Quizás nos estamos confundiendo un poco los ciudadanos e incluso los tomadores de decisión, porque podemos desentender esta importancia o necesidad del control, ¿no? Yo sé que a los ciudadanos no nos gusta el control burocrático, ¿no? Pero Max Weber, por ejemplo, cuando crea o diseña esta lógica de la burocracia, sostiene la necesidad de burocratizar el espacio precisamente para especializarlo, para contar con gente técnica, capaz, pero ahora entendemos a la burocracia como un proceso más bien lento, ajeno al ciudadano, ¿no? Entonces creo que debemos apuntar más bien a un modelo weberiano 2.0 o 4.0 inclusive, ¿no? Entonces, en esa lógica, para redondear un poco, ¿cómo podemos tener un sistema de control que funcione, que sea dinámico, que no entorpezca el hecho de la función propia del Estado de crear valor público, de llegar al ciudadano? Una pregunta difícil, Alejandra. ¿Cómo lograr un cambio a favor del ciudadano?
Es la pregunta que se hacen todos los politólogos y constitucionalistas serios. Cuando alguien entrevista en la televisión al constitucionalista, le pregunta, dime qué dice el artículo tal y si la cuestión de confianza es válida o no es válida. Ese no es el tema de fondo. El tema de fondo es darse cuenta que está detrás. Y lamentablemente tenemos un problema estructural. Por ejemplo, si hablamos de transparencia, sería ideal contar con una institución fuerte que garantice la transparencia. Ha habido avances, ha habido sin duda avances. ¿Cuándo se habla de transparencia en el Perú? En la Carta del 93. Lo mencioné hace un momento, en la Carta del 93, pero del 93 al 2000 no había transparencia. No se sabía cuánto ganaba el presidente de la República, no se sabía cuánto ganaba el asesor de inteligencia, que sabemos quién es ahora perfectamente. Para quienes tenemos canas recordamos esa época. No se sabía. ¿Por qué se habla de una ley de transparencia? Bueno, cuando cae el régimen de esa época, en el famoso video Curi Montesinos, donde se dice no puede haber un poder secreto y oscuro, el secretismo. Para romper con el secretismo hay que fomentar la transparencia que ya estaba desde el 93 y aparece la ley de transparencia el año 2002 con antecedentes en la época de Paniagua. El año 2002 durante el gobierno del presidente Toledo, hoy en Estados Unidos, como sabemos en qué condiciones. 22 años después o 20 años después, creo que es importante lo que se menciona, una institucionalidad más sólida para fomentar la transparencia. Pero además es un tema cultural, porque de verdad las leyes no cambian la realidad, no la cambian, es un tema cultural que hay que lograr que el funcionario, que el burócrata cambie, y por eso es importante fortalecer a Servir. Hasta ahora felizmente no destituyen a la líder de Servir, felizmente, y debería quedarse, porque lamentablemente lo que vemos es cómo se está descabezando a las instituciones. Es fundamental contar con una institucionalidad administrativa que tenga una forma de pensar distinta, pero también hay que fortalecer los controles institucionales, y por eso creo que es importante en una democracia tener un poder judicial sólido, y por eso me preocupa que no sepamos qué ofrecen los candidatos a la Corte Suprema que van a liderar el Poder Judicial, que van a decir quién se integra las salas del Poder Judicial, quién va a juzgar a tales o cuales. Es bien importante eso, o tener un tribunal constitucional completo, porque el mandato ya acabó, o tener una institución como la Defensoría del Pueblo tan importante con un titular elegido públicamente y democráticamente, no a dedo como ha pasado en otras ocasiones. Eso me parece relevante para tratar de avanzar, y sin duda reconozco lo que dice Maite totalmente, que es indispensable una mayor participación, un mayor compromiso ciudadano. Ahora, ¿por qué razón no hay tanta participación en las elecciones y en otros mecanismos? Yo siento porque hay una sensación de desapego, o sea, la gente no confía en las instituciones. ¿Sabe para qué voy a participar si nada va a cambiar? ¿Para qué voy a hacer algo si todo va a seguir igual? ¿Para qué voy a marchar si todo va a quedar tal cual? O sea, no hay algo que jale a la ciudadanía para poder buscar un cambio. En consecuencia, tenemos que ir logrando esa situación, ese cambio institucional con personas que legitimen a las instituciones, y para eso creo que hay que todavía pensar en algunos cambios que se vienen discutiendo, y la participación ciudadana en ese contexto es fundamental. Muchas gracias, Ana. Buenísimo. Gabriel, tú hablabas de este enfoque muy interesante de Moisés Naim de las 3 Ps, ¿no? De polarización, posverdad y populismo. Y lo que acaba de decir Samuel se entrecruza totalmente con esta idea de la legitimidad y la falta de representación, y cómo de alguna manera estamos atrapados en un círculo vicioso y donde no hay incentivos precisamente para ir a votar, ¿no? A pesar de que tenemos un voto obligatorio, los niveles de participación van siendo cada vez menores. Entonces, si ni siquiera tenemos estas ganas emocionantes de ir a votar, no es realmente una fiesta ciudadana para el ciudadano, no es una fiesta democrática para el ciudadano ir, ¿no? Uno va contento a votar, emocionado. ¿Cómo en este contexto, qué podemos hacer o cómo podemos aprovechar esto que tú has comentado en la última ronda respecto a estas propuestas de lo digital y cómo podemos calificar los servicios públicos?
y con esta información que existe en las asociaciones públicos-privadas, ¿no? Justo comentabas este ejemplo de cómo hospitales públicos, pero que tienen este mecanismo público-privado, terminan siendo incluso mejores o teniendo mejores niveles de atención en términos de calidad que hospitales privados o clínicas privadas. Entonces, ¿cómo podemos, para redondear la idea, cómo podemos aprovechar la tecnología y los nuevos mecanismos innovadores de participación público-privada para devolverle al ciudadano esta confianza y cambiar este círculo vicioso por uno virtuoso? Sí, yo creo que es un tema bien grave el que está ocurriendo, porque creo que la gente está empezando a interiorizar que corrupción y política son lo mismo casi. Es decir, que ya el espacio de hacer política honesta es cada vez más raro, ¿no? Entonces, hay un elemento ya de descrédito tal que hace que justamente la gente no participe, no se indigne, no, y claro, la gente está indignada en las redes, pero la verdad es que indignarse en las redes no sirve para nada. O sea, digamos, perdón por, o sea, digamos, ¿no? O sea, si la indignación en las redes no se vuelve una acción, no es suficiente, ¿no? Yo creo que ahí hay que trabajar varias cosas. Creo que es importante tener, por ejemplo, en el caso de salud o eventualmente algún otro, pero digamos, agarrar un caballito de batalla y pelear por eso, porque de esa manera estás peleando frente a algo más concreto y estás exigiendo a la gente, oye, ayúdame a conseguir que la salud mejore más. ¿Cuán angustiados estábamos durante la pandemia y cuánto hablábamos de la necesidad de reformar el sector salud? Desde que empezó este gobierno en el Congreso o en el Poder Ejecutivo, ¿ha habido alguna discusión sobre cómo reformar el sector salud? Después de haber sido el país con más muertos por habitante. Entonces, el pleito que hay es un pleito por el poder, no es un pleito por la representación. La gente no se siente representada. ¿Cómo es posible que en un país que ha tenido el caos que hemos tenido en términos de muertos, de personas que están en duelo, de niños huérfanos, etcétera, el tema de salud y la reforma del sector salud desapareció de la discusión? O sea, todo lo que se hablaba, además, ni siquiera es una discusión que surge en la pandemia. Esa discusión sobre cómo reformar el sector salud surge hace 30 años. O sea, la idea de unificar las prestaciones, o sea, digamos que tú te puedas atender en cualquier lugar y que te financie ya quien te corresponde, etcétera. Y eso es una discusión que tiene 30 años de vieja. No es, ¿no? Entonces, lo elemental creo es, por un lado, sí, agarrar un caballito de batalla para que podamos tener éxitos y la gente recupere esperanza. Y por otro lado, sí creo que, como propone una de las propuestas de la reforma, digamos, la Coalición Ciudadana, aquí sí hay que ser bien drástico. O sea, una persona condenada por corrupción o por delitos graves no puede participar en política, punto. Porque estamos en una situación tan grave, 52% de la gente aprobaría un golpe militar, de acuerdo al Barómetro de las Américas, por exceso de corrupción. ¿Y qué estamos viviendo? Bien. Estamos ya a un 2 minutos de cerrar el evento. Maite, te comento algo que he estado pensando justo escuchándolos, y es que no sé cómo lo ves tú. Yo, por ejemplo, veo que todos los presidentes, los expresidentes vivos que tenemos están perseguidos hoy por la justicia por casos de corrupción. Gobernadores regionales, alcaldes no han terminado sus mandatos y están presos, ¿no? por serios casos de corrupción. Y esta es una situación que puede bajarnos la moral ciudadana, ¿no? Particularmente a mí me duele, me avergüenza, siento mucha vergüenza de un país así.
pero también viendo el vaso medio lleno, creo que es positivo, porque todos estos casos de corrupción que hoy se han destapado ha sido gracias a la libertad de prensa, pero también gracias a los medios del gobierno como la consulta amigable, el portal de transparencia del MEF y otras herramientas de acceso a la información que ha permitido a los periodistas hacer un periodismo activo, un periodismo ciudadano, vigilante, ¿no? Entonces, soy optimista en esa línea, ¿no? No sé cómo lo ves tú, te dejo la pregunta y la oportunidad de que des un cierre del evento. Bueno, mira, yo quería responder aquí a Gabriel el tema de las redes sociales. Es interesante porque el término incluso se conoce como clictivismo, el activismo del clic, ¿no? Y sobre el clictivismo hay mucho debate, pero yo creo que lo fundamental del clictivismo es, si estás haciendo cosas, ¿sabes qué haces? Le das resonancia, que es lo que justamente dice Alexandra, ¿no? O sea, con hacer el retweet en un Twitter, con hacer el me gusta o no me gusta, en efecto, no estamos saliendo a la calle y hacemos marchas y tomamos el esto y los que era la forma de manifestarse en el siglo pasado. El clictivismo lo que te da es resonancia, bulla, ruido, lo que sea. La pregunta es, ¿a qué le estamos haciendo ruido? ¿A qué le damos resonancia? Y yo creo que parte también de las cosas buenas que tú has mencionado, Alexandra, es que hoy día hay una indignación muy fuerte en la ciudadanía que a veces no tienen para ir pues a marchar, organizarse, no tienen plata para pagar buses o lo que fuese, no sé, hoy día sí están así las marchas, pero sí sienten que al hacer ese clic, al gritar por el Twitter, hacerse escuchar, le dan resonancia a alguna causa. El punto es, busquemos buenas causas. Una buena causa es la que tú has mencionado, que ahora hay la indignación y la gente puede tomar una foto y empieza a denunciar y entonces se baja a un gobernador regional o castiga a un mal alcalde o castiga a un funcionario. Entonces el clictivismo sirve para eso, para dar resonancia. Lo que tenemos que hacer es buscar buenas causas para darles más resonancia y que hagan bulla y que a partir de ahí podamos dar el siguiente paso que es institucional, ¿no? Yo también soy optimista, Ale, y sobre todo soy optimista porque creo que las generaciones más jóvenes han entendido que pueden hacer muchas cosas con este tema digital, ¿no? Yo creo que le toca más bien a las personas que tienen capacidad de influir, a la llamada clase dirigente, entender esa lógica y hacerla propia para crear nuevas reglas que tienen que ver mucho con la simpleza, ¿no? El mundo de Internet tiene que ver con la transparencia, con lo abierto, con ser uno mismo, ¿no? Entonces a veces en el mundo fuera de la red social, el mundo offline, la gente usa muchas caretas, ¿no? Y también creo que tiene que ver con una nueva forma de hacer política. Probablemente los nuevos políticos que vengan a aparecer y que se ofrezcan deberían ser más transparentes. Y si no son transparentes, los obligaremos a que sean transparentes, porque para eso se hackean también cuentas. Muchas gracias por su participación, muchas gracias a todos por estar aquí también.